bendiga una vez más. Damos gracias al Señor por la oportunidad una vez más que nos da de estar en su presencia. Gloria al Señor. Quiero primeramente darle gracias a Dios por la oportunidad que me da una vez más de estar en su presencia y poder compartir con ustedes este mensaje, para el cual que fue de mucha bendición para mí. Quiero primeramente presentarme al Señor. Quiero primeramente presentarme y que el Señor sea que esté guiándome en este mensaje. Amén. Ya que fue un reto para mí. Gloria al Señor. Cada vez más que me sumerjo en la palabra del Señor, es un reto, la cual, como digo siempre, tiemblo cuando estoy aquí porque no quiero poner nada en mi boca que no sea inspirado por el Señor. Amén. Padre amado, te doy las gracias, mi Dios, por una vez más, Señor, por el santo privilegio que tú me permites, Padre, de compartir tu palabra con mis hermanos y aquellas personas, Señor, que aún no te conocen, Dios. Te pido, Dios, que tú me uses, Padre, que tú pases carbón encendido por mis labios, Padre, y que toda palabra que salga de mi boca, Señor, vaya con poder y unción y que transforme las vidas y cambie los corazones, Padre, y abra las vistas a los ciegos, Señor. Te pido que tú obres de manera especial en todo lo que hoy voy a compartir con ellos, Padre. Todo esto te lo pido con la guianza de tu Espíritu y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Mientras yo preparaba esta predicación, gloria al Señor, siempre me gusta meditar cuando el Señor me da algún texto, alguna palabra. Suelo siempre anotar en mi computadora y durante el transcurso, antes de que me llegue mi turno, voy meditando, pidiendo dirección al Señor. Preparaba unos estudios también de la universidad y me topé con un video de un software que está muy no a la moda, se puede decir que está en la vanguardia, que está dando mucho de qué hablar. Y se llama ChatGPT. Es un software que ha venido para agilizar, ayudar y resolver muchos problemas que los humanos, los profesionales, le toman mucho tiempo para, por ejemplo, con todo lo relacionado con los textos, con los edición de vídeo y todo eso relacionado con la edición de vídeo, ¿no? Y este programa tiene la facultad de agilizar tiempo y ayuda mucho a estos profesionales para desarrollar su contenido en menos tiempo. Y me entró la curiosidad y lo puse a prueba y yo tenía que hacer un bosquejo del Salmo 18. El Salmo 18 tiene 50 versículos y lo probé y le puse que me hiciera un bosquejo de ese salmo. Y me quedé impresionado de cómo ese software hizo el bosquejo, ¿no? Yo he leído ya el Salmos varias veces, en varias versiones, y como lo bosquejó, me quedé impresionado, porque pasaron unos flashes en mi mente de cómo este software será, no te puedo decir que no, pero será mal utilizado por la delincuencia, aquellas personas que no obran para bien, esas herramientas que siempre surgen por obra de Dios para ayudarnos, ¿no? Y vi cómo este software será mal utilizado en muchos campos de la informática. Tenía una historia preparada para introducir este mensaje, pero con esta experiencia lo cambié para que pudieras ser ejemplo de lo que el Señor nos ha entregado en nuestras manos y cómo requiere un esfuerzo, una dedicación y una capacitación para que podamos disfrutar a plenitud aquello que el Señor nos ha mandado. Antes de introducir, yo quiero que usted entienda que la palabra herencia, heredad y heredero aparece en la Biblia alrededor de 328 veces y todas aluden a algo de que poseemos algo muy valioso, la cual merece un cierto cuidado. Amén. Entonces, después de que yo hice esta prueba con este software, entró algo en mi corazón y no me quedé muy tranquilo con eso que hizo, ¿no? Y se lo comenté a mi esposa
Y con la respuesta que me dio mi esposa, claramente vi que era Dios que me estaba hablando a través de esta experiencia y conectaba perfectamente bien con lo que hoy le quiero compartir. Amén. Cabe mencionar que lo que yo hice en ese software no era ilegal, sino que era permitido porque el profesor también nos decía que podíamos buscar otros bosquejos en otros libros, en otros autores, que no había ningún problema. Por eso me motivé a hacerlo ahí. Pero había algo en mi corazón y por eso le pregunté eso a mi esposa y automáticamente el Señor me mostró cómo combinaba perfectamente bien con este mensaje que hoy le quiero traer. Amén. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, quiero que usted también considere que las cosas del Señor, todo lo que el Señor nos ha entregado, merecen un cuidado, merecen una diligencia, merecen una preparación que no hay que tomarlo a la ligera. Josué ha tenido en las últimas predicaciones, tanto de la hermana Mercedes como las mías, una cierta aparición, la cual les recomiendo que estudien esos libros, el carácter de ese gran hombre, de ese gran líder, la cual es algo que nosotros estamos orando bastante para esta iglesia, de que Dios levante líderes, levante hombres con ese liderazgo como el de Josué, ¿no? Cabe recordar que lo que el Señor le mencionó a Josué, de que nunca olvidara aquellas cosas de que le fue transmitida por su siervo Moisés antes de conquistar la tierra prometida. Quiero que leamos en Josué 1, Josué capítulo 1 del verso 6 al 9. Quiero que notemos tres cosas ahí importantes, la cual el Señor, antes de que Él le dijera que Él era quien iba a suceder a Moisés, Él debía de recordar esto perfectamente sin olvidarlo. Dice así la palabra de Dios en Josué 1, del verso 6 al 9. Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres que les daría. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo a las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que he escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Escuchar lo que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo donde quieras que vayas. Esas son palabras de fortaleza para este gran hombre, que el Señor, antes de encomendarle este gran compromiso que iba a tener, Él le da esta gran palabra. Pero si ustedes se fijan bien en estos textos, la palabra esfuérzate y sé valiente aparece 3 veces. Pero lo que me más impactó fue la del medio, la segunda, donde él dice, pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa conforme a las leyes que yo te di. O sea, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, escuchamos sus mandamientos, el Señor requiere que nosotros pongamos mucha atención a lo que Él ya ha dicho. Porque haciendo eso conforme a su palabra es que nosotros vamos a tener el resultado en cuanto a nuestro ministerio. Entonces, el Señor le dice a Josué, si tú quieres tener éxito en la vida y con lo que yo te mandé, tú tienes que prestar atención a lo que te estoy diciendo y a la ley que yo ya te di a través de Moisés. Así que, según la historia y la vida de este hombre, él cumplió con este llamado que el Señor le hizo. Porque todo su éxito se debió a que él puso atención a lo que Jehová le había dicho. Quiero leer el contexto de este mensaje que está en Josué 17, del verso 18, del 12 al 18, y luego uno del capítulo 18, para que tengamos el contexto del por qué usted y yo debemos de echar fuera al cananeo. Amén. El cananeo no puede estar en nuestras vidas. Vive el Señor. Dice así la palabra del Señor. Josué 17, del verso 12 al 18. La Reina Valera. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquella ciudad,
y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo: ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué les respondió: si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmonte allí en la tierra de los fereceos y de los efraitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros errados, los que están en Bet-Seán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: tú eres gran pueblo y tienes grande poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tengan carros cerrados y aunque sean fuertes. En el 18, verso 3, el capítulo 18, verso 3. Dice: y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Amén. Gloria al Señor. Quiero aclarar que la palabra suerte para los judíos tenía un sentido muy diferente a como nosotros la conocemos hoy. La palabra suerte para los judíos significa la voluntad del Señor. Vemos cuando el Señor reparte las tierras al pueblo de Israel a través de su siervo Josué. Ellos decían suerte, pero aquí se traduce: la voluntad de Dios fue esta para ustedes, y le entregaba la tierra conforme a lo que él le había prometido. Amén. Así que Josué no podía dar más de lo que Dios le había dicho. Tenía que hacer exactamente las porciones que Dios le había asignado a cada uno, ni más ni menos. Amén. Entonces, si nosotros leemos el capítulo 13 al 18, usted se va a encontrar con un montón de nombres, de tribus, de dimensiones y un montón de cosas en el ámbito de repartición de tierras que podría sonar para muchos un poco aburrido. ¿Por qué? Porque cuando se piensan a mencionar nombres, tribus, y usted no está en ese listado, ¿no? Usted se pondría un poco aburrido, ¿no? Imagínese usted en una corte y empiezan a repartir tierras y usted no está en esas tierras, ¿no? A usted le da igual lo que están haciendo, porque usted no está ni se asoma de lo que van a entregar allí, ni las herencias que le van a dar, ni mucho menos sus familiares están incluidos en esa repartición. Entonces, cuando muchas personas se encuentran con estos textos, al igualmente que la genealogía, también se aburren un poco porque lo encuentran aburrido, pero déjame decirle que si la Biblia permitió que estos textos de las reparticiones, la genealogía y todas esas cosas que a nosotros nos parecen un poco aburridas, por algo es. Y usted verá la importancia por el cual eso está ahí, vive el Señor. Vemos al Señor dando las tierras al pueblo a través de Josué y recordándole el mandamiento que dice: procura hacer exactamente lo que Moisés te dijo. Y hay que recordar que Josué es descendiente de Efraín, que como hoy día se usa cuando hay influencia de familia, muchas personas tienden a hacer un poco de favoritismo, de ser un poco consecuente. Me imagino esa conversación que más adelante le voy a leer, donde quizás Manasés y Efraín fueron a donde Josué, porque eran de la misma tribu, posiblemente eran familiares cercanos. No fueron con ese respeto como líder, sino como familia, quizás para que le diera un poquito más de tierra, pero Josué se apegó a la palabra del Señor. Amén. Entonces, hemos leído que el pueblo de Israel había entrado ya a la tierra prometida. Ellos estaban allí, pero había un problema muy grande. ¿Qué?
que estaban conviviendo con los cananeos. Entonces, según los estudiosos, ya tenían más de un año conviviendo allí, en la tierra prometida. Como leímos anteriormente, ya las tribus habían prosperado, Dios lo había bendecido, habían crecido. Entonces, las tierras ahora le quedaban un poco pequeñas. Le quedan un poco pequeñas porque cuando el Señor da algo a sus hijos, Él lo da pensando en futuro. Al Señor no le toma la cosa por sorpresa. Lo que pasa es que si cuando usted recibió su bendición, usted recibió también una orden de cómo tenía que manejarlo, de cómo tenía que administrarlo. Si usted fue derrochador, si fue una persona irresponsable con la bendición que Dios le dio, ya sea material o física, lo que sea, si usted la descuidó, si usted la mal usó, usted ya en el futuro va a tener un problema, porque Dios le da la medida exacta para que usted aproveche esa bendición. Vive el Señor. Como dije, muchas tierras ya habían crecido, ¿no? Y la que le tocó a Manasés, que era el medio hermano de Efraín, de los hijos de José, José también tuvo un descendiente llamado Galaad, que no tuvo hijos, pero había hijas. Entonces también esas hijas le tocaron unas tierras y estaban todas juntas. Era una llanura, una tierra llana y plana. Entonces, cuando usted juntaba la tierra de Efraín, la de Manasés y de las hijas de Galaad, era una llanura inmensa, era un territorio enorme que valía para todos ellos juntos. Pero ninguno de ellos sacaron a los cananeos, que era la orden que el Señor le dio. Eso está en Deuteronomios 20. Deuteronomio 20, del 16 al 18. Mire la orden que le dio el Señor antes de entregar la tierra. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que lo destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os hacer ninguna de esas abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Esa era la orden del Señor. Cuando ustedes posean la tierra que Jehová da por heredad, todo el que está allí tiene que ir fuera. ¿Por qué? Porque esas personas practican abominaciones que van en contra de mí. Por eso no quiero que cuando ustedes lleguen, estas personas estén allí, sino que lo echen fuera. Vive el Señor. Pero es normal que el ser humano olvide los mandamientos del Señor cuando requieren esfuerzo, cuando requieren una acción de nuestra parte. Si vemos que nos cuesta algo, siempre hacemos vista gorda a esos mandamientos del Señor. Pero parece que a ellos se les olvidó que quien peleaba su batalla era el Señor. Quien peleaba por ellos era el Señor. Pero pensaron que sus ideas eran más atractivas que las del Señor, que sus pensamientos eran más favorables de lo que el Señor le había dicho. Vive el Señor. Entonces, vemos que el Señor le da esta orden estricta: saquen a todos aquellos que estén en su tierra. Amén. Lo debían de sacar sin excepción de personas. Vemos que la palabra del Señor es inmutable, la palabra de Dios no cambia, ni sin importar el tiempo ni la circunstancia, la orden del Señor hay que obedecerla. Pero antes de que nosotros veamos a profundidad esto, yo quiero que conozcamos quién eran los cananeos, porque el Señor le ordenó que sacaran y dejaran sin vidas a aquellas personas que residían en la tierra que Él le entregó a través de Josué. El pueblo de cananeo se conoce como habitantes de Canaán. Es una área que, de acuerdo con los textos antiguos, tiene una extensión que comprende al continente moderno: Israel, Palestina, Líbano y Siria y Jordania. Puesto que en esta región han convivido muchos pueblos a lo largo de la historia, y el término que se usaba más era los cananitas. Y en muchas ocasiones hace referencia a un grupo que habitaba en la tierra de Canaán. Por eso es que el Señor le dijo todos estos nombres. Lo voy a mencionar. El Algebeo, Jebuseo, Jebuseo, Amorreo, Legeteo, y todas esas personas eran pequeños grupos étnicos
que se habían desarrollado y convivían allí en aquellas tierras. Y no se puede hablar del pueblo cananeo sin mencionar la Biblia hebrea, ya que la Biblia hebrea menciona a estos pueblos más de 150 veces, pero no de una manera honrosa, sino de una manera muy horrible por todos los tipos de pecados que estos pueblos hacían contra el Señor. De los cuales podemos mencionar algunos, ¿no? Que era la idolatría, el incesto, el adulterio, el sacrificio de niños, homosexualidad, bestialismo. Y este pueblo descendía de Canaán. Si usted recuerda, en Génesis 9:18, este es un descendiente de Noé. Noé arrojó una maldición sobre Canaán, que aún no existía ni su hijo, ni la tierra, ni nada, pero él lo maldició a futuro por descubrir la desnudez de su padre. Vive el Señor. En algunos pasajes de la Biblia se usa el término cananeo para referirse específicamente a habitantes de las tierras bajas y las llanuras de Canaán. Eso está en Josué 11, versículo 3, mientras que otros lo utilizan refiriéndose a todos los habitantes, como dije anteriormente. O sea, todos los que habitaban allí en aquellas tierras, de todas las tierras que el Señor entregó a su pueblo, estaban esparcidos en pequeños grupos étnicos, la cual el Señor quería que ellos sacaran a todas esas personas de allí, porque iban a contaminar a su pueblo. Amén. Y hay que recordar también que estas personas estaban allí viviendo por la desobediencia del pueblo de Israel cuando fue sacado del cautiverio de Egipto, ¿no? Que al demorarse fueron habitados por esos extranjeros. Y por eso ahora había una consecuencia de su desobediencia. Quiero que leamos Josué 17, 4 y 5, para que veamos la dimensión de tierra que el Señor le entregó a Manasés, al medio hermano de Efraín. Dice, estos vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron, Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre vosotros, vuestros hermanos, y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Y le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galaad y de Basán, que está al otro lado del río Jordán. Es una conversación interesante que estos hombres tienen con Josué, porque ellos estaban reclamando algo como si les correspondiese. Porque ellos se olvidaron del mandamiento que el Señor les dio en Deuteronomio. Cuando yo te entregue la tierra, saca a los cananeos, porque cuando tú crezcas, tú vas a necesitar esa tierra. Y ellos no lo hicieron. Ahora ellos son pueblo grande, no caben en la tierra, y ahora no quieren sacar a los cananeos. Y vamos a ver el por qué ellos fueron a Josué con estas palabras. Pero como sabemos que Josué se apegaba a la palabra del Señor, le respondió con palabras de Dios. Entonces, el plan de Dios al principio, mis hermanos, es que nosotros que ellos ocuparan la tierra en su totalidad, no parcialmente. Esa es la orden del Señor, porque esa tierra fue entregada a su pueblo exclusivamente, sin ningún extranjero dentro. Dios le dijo a Josué y al pueblo de Israel que tomaran la tierra de frontera a frontera y que la tomaran en su totalidad. Era la orden. Y que no hicieran las paces, ni se mezclaran, ni negociaran con ellos. Ahí vienen ya a surgir los problemas y el por qué el Señor le está amonestando. Primero, no había ningún motivo por lo cual ellos no expulsaran a los cananeos y sus descendientes de sus tierras. Tampoco existía ninguna razón de que los cananeos se quedaran en la tierra prometida. Tampoco existía ninguna razón por qué el pueblo de Israel expulsara a esos pueblos de allí. Simplemente ellos no quisieron sacarlo. Veamos la conversación que hay en Josué 17, 13 al 18. Y verá cómo ellos mismos se contradicen, porque dicen que son grandes, pero no podemos. Pero vamos a ver dónde está el fallo de ellos. Vive el Señor. Dice, pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, o sea, ellos crecieron, fueron fuertes, crecieron en todo.
hicieron tributario al cananeo, pero no lo arrojaron. Ahí está el fallo. Ellos, en vez de echarlo, lo que hicieron fue que lo pusieron a trabajar para ellos y le cobraron tributo. Y yo creo que esa no fue la orden que el Señor le dio a ellos. Saca al cananeo de la tierra, no que negocie con ellos, no que lo haga esclavos. Y más aún, mátalo a todos, fue que dijo la orden. Mátalo a todos. Dice, y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos ha dado por heredad una sola parte y una sola parte, haciendo nosotros un pueblo tan grande y Jehová nos ha bendecido hasta ahora? O sea, él está recriminando a Josué como que le dio muy poca tierra si Dios lo ha bendecido. No. Dios primeramente, cuando tú eras pequeña, Dios te dio tierra y te dijo, tú vas a crecer, yo te voy a bendecir, pero saca a los cananeos. Porque cuando tú crezcas, te van a venir los problemas. Y Josué le respondió, si soy un pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmonte allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. O sea, le dice, si ustedes son tan fuertes y tan grandes como ustedes dicen, suban y conquisten allí y verán que van a tener tierra suficiente. Ya que la de Efraín no es suficiente para ustedes, pues conquisten allí y van a ver cómo ustedes van a tener. Dice, y los hijos de José dijeron, no bastará a nosotros este monte. Y todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Betseat y en sus aldeas y los que están en el valle de Jezreel. Ahora no le pueden cobrar tributos, ahora no le pueden someter, ahora no le pueden subyugar, porque son grandes y se han fortalecido. Y entonces José respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo, tienes gran poder, no tendrás esta parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros herrados y aunque sea fuerte. Gloria al Señor. Pero ellos no captaron el mensaje que Josué le estaba diciendo. Ellos solamente vieron lo fuerte que eran ellos, lo fuerte que se hicieron. ¿Por qué? Por no obedecer la palabra del Señor. Cuando el Señor le dijo, sácalo, cuando todavía eran débiles, porque cuando el pueblo de Israel llegaba a una ciudad imponía, porque sabía quién estaba con ellos. Los cananeos eran un pueblo muy pagano y estaban endemoniados por toda la diablura que hacían y que estaban dificultando que el pueblo de Dios tomara su herencia y estaban manteniendo al pueblo alejado de la victoria total. Lo estaban influenciando, poco a poco los estaban influenciando. Al ver esta situación podemos notar que habían tipos de cananitas que vivían allí, como mencionaba anteriormente. Había muchos cananitas allí, en diferentes áreas. Y esto también representa, mis hermanos, en nuestra vida espiritual, cómo hay cosas en nuestras vidas que están esparcidas y no nos dejan avanzar en los asuntos del Señor. Cuando la orden es, sed santo porque yo soy santo. Y todo lo que no sea santidad en nuestras vidas tiene que ir fuera porque el Señor lo aborrece. Hay dos cosas que yo quiero resaltar aquí. Que primero, los israelitas favorecieron a los cananeos. Ellos pensaron que tenían una idea mejor que la de Dios. Pensaban que sus ideas iban por encima de la del Señor y que podían manipular, que podían manejar con toda seguridad a este pueblo endemoniado. Amén. Y que ellos no iban a tener consecuencias por desobedecer al mandato del Señor. También ellos no pensaron que quien peleaba su batalla era el Señor. Porque si usted lee anteriormente, quien ganó la batalla en la conquista de Jericó fue el Señor y ellos no hicieron nada. Solamente con su presencia y el poder de Dios fue que ellos vencieron con la mano poderosa de nuestro Señor. La Biblia nos dice que ellos no hicieron grandes y se hicieron fuertes y no pudieron echar a los cananeos.
¿Por qué? Porque pensaron en su propia conveniencia. Lo pusieron a trabajar para ellos. Lo hicieron esclavo, lo pusieron a pagar tributo. Y ellos muy tranquilos en sus casas, disfrutando. Y con eso justificaron su desobediencia. Entonces, no hay razón por la cual deberíamos expulsarlo, dijeron ellos, de esta tierra. Podemos hacerles pagar tributos a nosotros. Podemos cobrarles impuestos y hacerlos esclavos en vez de expulsarlo. Y ellos pensaron que lo iban a domesticar. Pues este pueblo es como el carbón cuando usted ve la ceniza por encima, pero por abajo está que arde. Y este pueblo se la tenía guardada. Amén. Entonces, no podemos, mis hermanos, intentar cambiar las normas de Dios, los estatutos de Dios, los planes de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vamos a tener consecuencias. Porque el Señor ve a futuro, nosotros vemos en presente. José, mira muy bien los mandamientos que yo te mando y lo que Moisés te enseñó. Cúmplelo, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Por eso Josué tuvo tanto éxito en su misión que le fue encomendada. Amén. Entonces, tenemos que ser tajantes cuando nosotros recibimos una palabra de Dios, cuando recibimos una orden del Señor, un mandamiento del Señor. No intentar suavizarlo ni ignorarlo porque va a traer consecuencias en nuestras vidas. Y así le pasa a muchas personas en el mundo cristiano que han favorecido pecados en su vida, han favorecido cosas en su vida que no ayudan a crecer espiritualmente y creen que lo van a dominar, creen que lo van a poner a su servicio para su propia gloria. Pero eso se convierte luego en su contra y lo destruye. Porque si leemos más adelante, vemos como Manasés y Efraín fueron destruidas por el pecado, porque se rindieron a la idolatría y sirvieron igual que ellos. Y es lo que el Señor le estaba evitando a ellos. Existen ciertos vicios que pensamos que de alguna manera u otra lo podemos dominar y podemos controlar. Pero mis hermanos, no se puede. Si el Señor dijo, sácalo de tu vida, Él claramente dijo que si algo te da ocasión de pecado, sácalo de tu vida. Es mejor entrar sin una mano, un ojo, un pie al cielo que con todo al infierno. Así que no podemos nosotros trivializar los mandamientos del Señor. Y puede que sea algo tan malvado y pensamos que es algo que podemos controlar tarde o temprano. Las pequeñas cosas son las que hacen más daño. Esas pequeñas cositas que, eso no pasa nada. Luego yo lo hago. Esas son las que son más peligrosas, porque si vemos, estos pueblos eran pequeñitos y se fueron haciendo grandes, a tal punto que ellos no pudieron controlarlo. Y prácticamente lo sacaron de la presencia del Señor. Y perdieron toda la cobertura del Señor por dejar ese tipo de personas dentro de sus vidas. Amén. Algo parecido le pasó al rey Saúl. Al rey Saúl recibió la orden de que exterminara a los amalecitas. Y cuando el rey fue, exterminó casi a todos, dejó al rey vivo y a unos cuantos por ahí. Y de esos cuantos por ahí se escaparon y se hicieron fuertes. Y si usted, es lo que pasa cuando nosotros dejamos esas cosas que el Señor quiere que saquemos de nuestras vidas, la dejamos escondidita por ahí, la intentamos ocultar. No pasa nada, suavizarlo, ignorarla, no, mis hermanos, no. Si usted sabe en su corazón que eso que usted está haciendo o está practicando le va a causar daño en su vida espiritual, sáquelo de su vida. Y que muchas veces no es algo malvado ni que es pecaminoso, pero le va a conducir a una caída. Amén. Por eso tenemos que tener discernimiento de espíritu. La palabra dice que no podemos servir a dos señores. Vamos a leer en Mateo 18, 9 y 10. Mateo 18, versos 9 y 10. Palabra del Señor. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Y es preferible entrar a la vida eterna con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al fuego del infierno. Eso para los que dicen que Jesucristo no mandaba al infierno, que Jesús no habló del infierno. El que más habló del infierno fue Él. Amén, mis hermanos. Así que no negocie, no haga tratos, no haga alianza, no acomode, como usted lo quiera llamar, pecados, malos hábitos en su vida que le hagan caer de la gracia del Señor.
porque eso le roba a usted territorio, la cual se hacen monstruo en sus vidas y lo destruyen por dentro. Vive el Señor. Otra cosa que quiero recalcar de este pueblo fue que ellos temieron a estos hombres. Ellos temieron. En la parte del 17, del verso 17, dice que la región montañosa nos queda, que ellos dijeron, la región montañosa nos queda muy pequeña y los cananeos que viven allí poseen carros de hierro. En esa época eso era lo que más se usaba, ¿no? Los ejércitos que tenían este tipo de instrumentos eran temibles porque podían matar personas a gran número que iban con simples flechas, ¿no? Y con armamentos rudimentarios que no eran muy fuertes. Y los que tenían este tipo de carros de hierro imponían. Entonces, no únicamente ellos favorecieron a estos pueblos, sino que también ellos le temieron. Le temieron. Dijeron, no podemos contra ellos, no podemos domarlos como hemos domado a otros. Claro, ellos tenían la intención también de domar a estos. Quizás me imagino yo que ellos fueron, mira que los jebuseos por allí nos dan tributos y tenemos esclavos. También queremos que ustedes lo hagan. Y yo, pero vamos a ver. No, porque iban con sus propios planes, con sus propias ideas. Y ese pueblo se rebeló. Se rebeló. Y es lo que pasa. Entonces se asustaron y en vez de pelear, de convocar a sus hermanos para pelear y ponerlo en manos del Señor, fueron a donde Josué y el sacerdote a buscar más tierras. Yo, oh, qué fácil. Qué fácil. Dice, no, ahora somos un pueblo grande y Dios nos ha bendecido. O sea, no mezcle las cosas. Si el Señor te ha bendecido es por algo, pero la tierra fue previo a la bendición. Tú tuviste de administrar tu tierra como Él te lo dijo. Tú debiste de manejar esas cosas como Él te dijo. No ahora que se han hecho grandes, ahora tú quieres más tierra. No. Pero Josué le respondió con autoridad y como líder. Pero ellos pensaban que eran ellos que iban a sacar ese pueblo de allí. Se les había olvidado las batallas que habían tenido anteriormente, como el Señor lo había salvado, lo había rescatado y de todas esas cosas. Pensaba que era con sus fuerzas. Amén. Entonces, no podemos nosotros atemorizarnos del enemigo, por más grande que sea. Pero si es por tu culpa, va a haber más temor todavía, porque sabes que lo hiciste mal y ahora ¿cómo salgo yo de este problemón? Pero mis amados, tenemos que tener fe, que confiar en el Señor, que aunque el enemigo se nos levante y sea enorme y tenga carros de hierro, como decían, no tenemos de temer porque Él está con nosotros. Él es que pelea nuestras batallas. ¿A qué le estamos temiendo nosotros hoy día? ¿Cuáles son los gigantes que nos atemorizan? Vendrán gigantes, claro. Pero hay unos gigantes que somos nosotros mismos que lo hemos alimentado. Y tenemos un doble problema. Amén. Así que nuestro Dios es más fuerte. Lo bueno es que Él es misericordioso y nos recibe y nos perdona. Pero por nuestros pecados van a haber consecuencias. Vamos a pagar esa desobediencia que hemos hecho. Así que podemos ver que Satanás puede venir de dos maneras. Te puede atemorizar y te puede aterrorizar. Así que aterrorizar y te puede seducir para que usted cedamos y esos pecados no los saquemos de nuestras vidas y lo mantengamos en nosotros. Y también nos puede aterrorizar, hacernos creer que Él es más grande que nuestro Dios. ¿Para qué? Para robar lo que el Señor nos ha entregado. Y eso fue lo que le pasó a esta tribu. Se dejó seducir, vaya usted a saber, por las prácticas que hacían, que siempre va con lo sexual. Luego se dejaron atemorizar y perdieron la lealtad que el Señor le entregó. Muy triste. Yo sé que hoy día el enemigo tiene a mucha gente convencida de que ellos no pueden vivir en victoria. Áreas de sus vidas que no pueden dominar y echar fuera. No, es que yo no puedo, que el vicio del tabaco o el vicio del alcohol me tiene ya 30 años, no puedo, ya yo estoy resignado, yo me voy a morir con esto.
No, para el Señor no hay nada imposible. Recordemos que Él prometió que estará con nosotros hasta el fin. Si usted ha confesado a Cristo como su único y suficiente Salvador, usted tiene que confiar que Él lo va a sacar de ahí. Algunas personas más lento o más rápido que otros, pero es un proceso. Pero no podemos modificar los mandamientos del Señor. Tenemos que caminar con Él, juntamente con Él obedecerá su palabra. Vive el Señor. Aquí fue donde este mensaje me edificó a mí de que nosotros no podemos tomar la palabra de Dios a la ligera. No podemos tomar la palabra del Señor con esa autoridad que Él la dijo cuando la dijo. Aunque pase el tiempo, aunque la circunstancia no vaya mal, la palabra del Señor tiene que permanecer y prevalecer. A veces en mi vida el trabajo, el cansancio y muchas cosas en la vida que tenemos, ¿no? Como esposo, como padre, como siervo del Señor, nos agobian y nos cansan. Y podríamos buscar medios para hacer las cosas más fácil, ¿no? Pero lo fácil en la cosa del Señor sale caro. Las cosas del Señor requieren esfuerzo, sacrificio. Recordemos que dijo el Señor 3 veces, esfuérzate, sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. O sea que al cristiano se le llama ser esforzado y valiente en todo lo que hace para el Señor. Vive el Señor. Y no está mal que usemos ciertas herramientas, pero hay que usarlas con sabiduría. Usar las cosas conscientemente de que nos están ayudando, no que nos están quitando trabajo en la cosa del Señor. Por eso vi cómo esta herramienta va a seguir engañando a muchos hermanos que no escudriñan la palabra, que no buscan de Dios y todo lo quieren fácil. Y esta herramienta va a servir para esos muchos que buscan mensajes light, mensajes sin escudriñar la palabra, mensajes sin tener un encuentro con el Señor, y lo que van es a predicar palabras de motivaciones. Entonces hice un contraste para que nos hagamos una idea que cuando nosotros queremos algo, un bien material, o cuando queremos algo personal, nos esforzamos, nos dedicamos, ponemos mucho empeño en eso que queremos, ¿no? ¿Cuánto más las cosas celestiales? ¿Cuánto más las cosas eternas, las que perduran? Esas son las que requieren el verdadero esfuerzo, el verdadero sacrificio, porque eso perdura hacia la eternidad. Y eso es lo que a Dios le agrada. Le vengo recordando, mis hermanos, que ya el Señor nos entregó todas las bendiciones, todas en Cristo Jesús. Y ahí que nosotros tenemos que descansar. Cuando estemos falta de algo, vayamos a nuestro Señor, le pidamos, peleemos, batallemos. Amén. Y conquistar esas áreas de las cuales a veces nos hacen esclavos. Esas áreas a veces que no nos dejan seguir y crecer, porque nos quedamos estancados. El Señor no quiere que nos quedemos estancados. Manasés se quedó estancado por eso, porque negoció con el pecado, negoció con el enemigo, se hizo fuerte y luego lo estancó y lo pisoteó. Vive Dios para siempre. No nos dejemos postrar por ningún por el enemigo, para luego que digamos no vale la pena seguir. Y eso es lo que Él quiere, desanimarnos, hacernos sentir que no valemos nada. Gloria al Señor. Y no se preocupe si su problema son de los problemas más comunes y más grandes que existe hoy en la sociedad. Por ejemplo, la droga, la pornografía, el alcoholismo, la inmoralidad, que es un comportamiento criminal. No mire la condición, hermano. Cree en el Señor, que el Señor lo va a librar de ahí. Vive el Señor. Y yo sé que existen ciertos pecados que el enemigo quizás dirá, tú no puedes vencer, tú no vas a salir de eso, tú llevas toda la vida en eso, y eso es lo que Él quiere, que usted crea esa mentira. Pero mire que dice Juan 8, mire que dice Juan 8, 34 a 36. Nuestro Dios es más grande que todos nuestros problemas. Dice así, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Vive Dios. Así que el Hijo si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que el pecado no va a durar para siempre, pero el Hijo sí. Y cuando el Hijo llega, Él es que nos hace libre. Jesucristo está en nuestras vidas. En este momento vive Dios. Si usted ha creído de corazón en Cristo Jesús, Él va a sacar todos esos pecados de su vida. Lo hará libre
de eso. Pero usted tiene que creer en Él y seguir su palabra para que esa palabra pueda hacer efecto en su vida y saque todas esas cosas en su vida que le impiden crecer. Gloria al Señor. También hubo algunos vecinos, por decirlo de alguna manera, con que ellos disfrutaron su compañía. ¿Por qué? Porque vemos más adelante en la palabra de Dios que ellos practicaban ya los mismos rituales, las mismas cosas que ellos hacían. O sea, que se hicieron parte del pueblo cananeo. Se mezclaron. Cuando el Señor no quiere ningún tipo de mezcla. Cuando el Señor no quería ningún tipo de relación con ellos porque sabía que lo iban a arrastrar. Vive Dios. El pueblo estaba viviendo con estos vecinos paganos. Comenzaron a practicar sus mismos paganismos, destruirlo. Como dije anteriormente, tanto la tribu de Efraín como de Manasés fueron avergonzados, fueron destruidos por sus prácticas de idolatría. Y es lo que el Señor le intentó evitar cuando le dio la ley en Deuteronomio. Y hoy a usted y a mí y a los que me escuchan en las redes sociales, el Señor no quiere que hagamos amistades con el mundo, que hagamos amistades con el enemigo, porque su objetivo es matar, robar y destruir. Ese es el objetivo de Satanás, robar lo que el Señor nos ha dado, destruir lo que el Señor nos ha dado y intentar matarnos. Vive el Señor, ese es su plan, Él no tiene otra, vive el Señor. Quitarnos aquella gran heredad que tanto le costó al Señor, robarnos. Vive el Señor. Si nos hacemos amigos del mundo, mis hermanos, vamos a comenzar a amar al mundo. Y luego nos vamos a conformar con el mundo. Y finalmente vamos a terminar en el mundo y condenado con el mundo. Como dije anteriormente, por más pequeña que usted vea ese hábito, ese pecado, ponga la atención, porque eso va a crecer y se va a hacer como si fuera un cáncer dentro de usted y lo va a matar. Saca el pecado de tu vida, no convivas con él. Tienes que aprender a crucificarlo en la cruz y marcar la diferencia, porque le pertenecemos a Cristo. Vive el Señor. Como dice Proverbios 13, el verso 4, no seamos como el alma del perezoso que desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Que esa actitud nunca esté en nuestra vida, mis hermanos. Yo quiero, yo deseo. No, mis hermanos, no, por favor. Si usted desea algo, lee otra vez Josué, esfuércete y sé valiente, porque te va a costar. Lo bueno cuesta, mis hermanos. Lo bueno cuesta. Lo bueno cuesta. Dice un dicho popular, lo que fácil viene, fácil se va. Josué como líder fue un gran ejemplo de autoridad y de ejemplo. Y él intentó orientar a sus hermanos, a sus paisanos, para que hicieran lo correcto, pero ninguno quiso escuchar su consejo. Si ustedes recuerdan el texto que él dice, si bien a usted le parece servir a los dioses, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hasta tal punto tuvo que decir este hombre estas palabras a un pueblo que debería ser ejemplo, debería ser la luz del mundo, debería llevar el nombre de Jehová en alto. Pero ¿qué hicieron? Tiraron a un lado la palabra del Señor, tiraron a un lado los mandamientos del Señor, todas aquellas cosas que el Señor había hecho por ellos, cómo lo libró, cómo lo sacó, cómo lo alimentó, cómo lo sustentó en ese desierto. Y olvidaron todo eso por ir de dioses paganos, de dioses falsos, que no hacen nada por ellos, por una mentira, porque eso es una mentira, esos dioses no hacen nada, vive el Señor. Pero ellos se dejaron llevar por el placer de los ojos, por la codicia, vive el Señor. Hay dos cosas por las cuales el pueblo no sacó a los cananeos, por amor al dinero y a la comodidad. Ellos domesticaron al pueblo para obtener beneficio. Vive el Señor para siempre. Gloria al Señor. Y la otra es porque no quisieron trabajar, no quisieron esforzarse para tener lo que el Señor le había entregado. Que eso no nos ocurra a nosotros hacerlo, vive el Señor. Quiero concluir con varias autopreguntas que yo quiero que nos hagamos nosotros mismos y que nos examinemos, así cuando tomamos la Santa Cena, que el Señor nos dice que nos examinemos nosotros mismos
Pues si hay algo en nuestras vidas que nos indigna a tomar la cena del Señor con toda limpieza de corazón y sin pecado. ¿Existen cananitas en nuestras vidas? ¿Existen pequeñas cosas de nuestras vidas que nos están estancando y no nos dejan crecer y avanzar en las cosas del Señor? Conquistar aquellas áreas que el Señor quiere que conquistemos para Él poder hacer grandes cosas con nosotros. Hay pecados que hemos favorecido y que pensamos que podemos domar. Hay pecados que tememos y creemos que no podemos vencer. Hay pecados en los que conviene sacarlo porque roban nuestra paz, mis hermanos. Eso también vale para amigos, para personas que no conocen a Cristo Jesús, que en Cristo hay libertad, hay salvación, hay vida eterna. La palabra de Dios siempre fue dirigida a cristianos, pero también se puede aplicar para el inconverso, para aquellas personas que no conocen al Señor, que también hay libertad, que aquí sí hay libertad de verdad. No libertad a media. Dios no da nada a media. Dios no da nada incompleto. Todo lo que Dios da es completo. Por eso esta tribu tuvo problemas porque no asimiló correctamente los mandatos del Señor. Por eso aquella tierra le quedó grande, porque no sacaron a su pueblo, a ese pueblo pagano. El plan de Dios para nuestra vida es que vivamos en victoria, en gozo, en bendición, aunque estemos pasando por cualquier tribulación, porque en medio de esa dificultad, de esa victoria, Él está con nosotros, haciéndonos entender que Él es que está al control. Alguien dijo, no te conformes con menos por lo mejor de Dios. Me gustó esa frase. Vive el Señor para siempre. Quizás las personas que siguen nuestros mensajes, que siguen nuestra iglesia, quizás les suene otro mensaje un poco repetitivo o igual. Yo qué sé, yo pensando en mi mente, pero me vino la respuesta a esa pregunta. Pablo y Pedro siempre le decían a sus discípulos, no nos cansaremos siempre de repetir las mismas cosas hasta que asimilen y anden como Cristo quiere que anden. Igualmente nosotros, mis hermanos, el Señor nos llamó a ser santos, a santificarnos por su palabra. Y es la manera como Dios nos santifica. Porque si estas personas hubiesen recordado el mandamiento, esto no le pasa. Yo prefiero que me repitan las cosas hasta que la aprenda, que por ignorancia o por negligencia caeré en un error que me puede cortar mi vida, puede cortar mi familia, puede cortar cosas materiales. Prefiero que me la repitan hasta que me la aprenda. Vive el Señor. Hermanos, quiero que se ponga de pie. Vamos a pedir al Señor para que esta palabra quede guardada en nuestros corazones y nos ayude a interiorizarla y a entender de que las cosas de Dios son serias, que no son como hoy día aquí han querido menospreciarla y hacerla que son fábulas y cosas que no tienen ningún tipo de interés. En las 7 iglesias de Apocalipsis hay algo que es una de las tantas cosas comunes que tienen es que el Señor a todas le dijo lo mismo. Le dijo, retén lo que tiene para que puedas heredar. Retén lo que tiene. A lo que hemos decidido seguir a Jesús, se nos ha dado algo. Se nos ha dado la salvación, la vida eterna, gratuitamente. Pero tenemos que luchar, esforzarnos, ser valientes y mantenerla. Porque el enemigo intentará robárnosla por cualquier medio. Va a usar todos los medios posibles. Familia, hijos, salud, trabajo, dinero. Lo va a usar todo porque a él no le interesa. Él no le interesa. Así que sea consciente de esto, que lo que usted se le ha dado es algo muy valioso, la cual usted debe de mantener, proteger y cuidar. Amén. Padre amado, te doy las gracias, mi Señor, una vez más, por el santo privilegio, Dios, que tú me has dado, Padre, de compartir tu palabra. Gracias, Señor, por darme sabiduría y entendimiento para compartir lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Esperando que tú hayas trabajado, Padre, en los corazones de mis hermanos aquí presentes y los que están en las redes sociales, Señor, a que puedan retener, Dios mío, eso que tú les has entregado. Y aquellos que aún no te conocen, que vengan a buscar lo que tú tienes para ellos, Señor. Salvación, vida eterna, libertad,
sanidad, Señor, a su espíritu, Padre. Ayúdanos a entender, Señor, esas verdades que están ahí, Dios mío, en tu palabra, la cual hoy, Dios mío, escasea en muchos púlpitos, Padre. Ayúdanos a ser fiel a tu palabra, a mantener esas cosas que tú nos has dado ya, Señor, y que seamos fieles en predicarla a aquellos que necesitan y están buscando la verdad, mi Señor. Te ruego, Dios, que tú ates, Dios mío, tu palabra en nuestros corazones y puedan ser luz, Dios mío, en nuestras vidas y a los demás, Padre. Oramos, Dios mío, y te rogamos, Padre, que no nos suelte, Padre, que no nos ayúdanos a no soltarnos de ti, Padre, porque es cruel, Padre, muy cruel, Dios mío, ver cómo muchas personas que tú le has dado, Dios mío, a esa heredad tan grande, la han cambiado por basura, por cosas insignificantes, Señor. Y es también triste, Padre, verlos como están ahora, mi Dios. Ayúdanos a mantenernos en tus caminos, Señor, a velar por nuestros hermanos, por nuestras familias y procurar siempre hacer tu voluntad, Señor, sin importar el costo, Padre eterno. Te doy gracias, Señor, por este día y por todas las bendiciones que nos has dado, porque nos has permitido glorificar tu santo nombre a través de los cánticos, las alabanzas y la predicación que son para nosotros también, Dios mío. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero orar, mis hermanos, por esta iglesia, para que el Señor siga fortaleciéndola, siga trayendo personas comprometidas, personas que busquen la verdad, personas que ayuden a crecer el reino. Y por lo que estamos ya aquí, que el Señor siga fortaleciéndonos, que nos siga dando salud, que siga supliendo nuestras necesidades y que siga bendiciendo a su pueblo para que la obra siga creciendo. Señor, entendemos y estamos claros que es tu obra, Señor, y eres tú que la diriges. Eres tú que la controlas, Señor. Eres tú quien da tanto el querer como el hacer, Padre. Oh, te pido, Señor, que tú traigas obreros a tu mies, Padre. Que tú traigas las personas adecuadas, Dios mío, y correctas para que nos ayuden a crecer como pueblo y podamos seguir llevando tu palabra correctamente sin adulterarla, Señor. Donde las ideas y palabras de hombre no tengan cabida, Padre, sino simplemente tu palabra, Señor. Para que cuando tu palabra hable, nosotros callemos, oh Dios. De ese tipo de personas que queremos a nuestro lado, Señor. Que sean líderes, que atraigan líderes, líderes que formen líderes, Padre. Síguenos dando, Padre, sabiduría y entendimiento, Señor. Creemos que tú vas a seguir trabajando con nosotros y va a traer a las personas adecuadas, Señor, a este lugar, oh Dios. Aleja de nosotros, Padre eterno, toda superioridad, toda malicia, Señor, del enemigo, Padre, que nos hagas pensar que somos más que nadie, Señor, sino humildes, Padre, como tú has dejado grandes ejemplos, Padre, que somos siervos que venimos a servir, no a ser servidos, Padre. Trae salud, trae sanidad a nuestros hermanos, trae bendición, prosperidad, Padre, para poder cubrir con los costos, los gastos, Padre, que requiere tu iglesia. Abre puertas, Padre, donde estaban cerradas, Señor. Sigue trayendo luz a todos nosotros para seguir haciendo tu santa voluntad, Padre. Te lo pido que obre, Dios mío. Mira a nuestros niños, Padre, síguelos fomentando en tu palabra, en tu sabiduría, Señor, y que puedan seguir aprendiendo para que sean una generación la cual sea la generación siguiente con temor a ti, oh Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos.